La Cuarta Tribuna, donde la verdad no se oculta. Muy buenos días, Marcela. El día de hoy pues vamos a continuar nuestra jornada de grabaciones, un poco tocando un tema que se nos mueve un poco la brújula de tópico porque pasamos de un tema de feminismo, comparándolo un poco con democracia, a tocar ahora la juventud y cómo estos espacios que están dando a nivel internacional nos afectan también en el progreso que hemos tenido, porque vivimos en un país donde desde que nuestra presidenta Xiomara Castro gana las elecciones, se ha visto un retroceso en el pensamiento y en el pensar de los jóvenes, digámoslo más que todo, en por qué una mujer está en el poder. Pero venimos a hablar el día de hoy de cómo se vive esto ya en el ámbito internacional, no solo en Honduras, porque muchas veces nos quedamos mucho en Honduras. Pero ¿qué pasa en el otro lado del mundo? Pero para eso tenemos una expertise, alguien que pues no nos va a contar de cómo son las fotos o cómo de grabar videos, sino alguien que ha estado ahí y que pues tuvo una experiencia hace muy poco que también nos gustaría que compartiese, pero te dejaré a ti que le presentes. Buen día, Miguel. Un gusto igual que estar compartiendo contigo lo que son estas jornadas de grabaciones. Claro que sí, podemos hablar de lo que es en realidad esta invitada especial, la cual hemos visto su trayectoria, más que todo tú de cerca que has conectado con ella. Más que todo tengo el honor de presentar a la licenciada Andrea Paz, la cual es una comunicadora, activista de los derechos de la mujer y juventudes y actualmente está trabajando en la Fundación Llaves como coordinadora de redes de jóvenes. Un gusto, Andrea, ¿qué tal? Hola, mucho gusto. Un placer estar aquí con ustedes, poder verles cara a cara y también a las personas que están escuchando el podcast. Es un honor estar acá. A nuestros 4 o 5 seguidores, ¿verdad, Marcela? Pero fieles, siempre Pero fieles. fieles seguidores. Bueno, primero, antes que todo, Andrea, sí nos gustaría que nos comentases, para, como decimos, colocar la pelota en la cancha, ¿qué tan difícil es realmente el ser mujer y tener que entrar a estos foros internacionales? Y además, colocando la barrera de edad, porque muchas veces se plantea el que la política es para adultos, pero pues también se nos dice todos los días, no, ustedes son el futuro, el futuro, el futuro. Pero también, ¿cuándo va a llegar ese futuro? Entonces, tú eres alguien que se levantó y dijo, yo quiero ya ser presente, ya no soy futuro. Entonces, ¿qué tanta barrera hay realmente, además de los mitos? Creo que con el aspecto de ser mujer depende bastante el tipo de conferencia o espacio que estés. El año pasado tuve la oportunidad de ir al Women Deliver, que es la conferencia mundial de equidad de género más grande del mundo. Fue en Ruanda, en África. Y creo que no fue tan difícil estar en ese espacio, ya que era un espacio para mujeres, por mujeres. Entonces, creo que no fue tan difícil en ese aspecto, pero en el aspecto de las juventudes sí, porque creo que muchas veces vamos con este pensamiento de que hay personas con estos grandes trayectos, más que todo en el activismo, defensoras de derechos humanos, muchas veces se les suele llamar aquí en Latinoamérica las ancestras, que llevan todo ese recorrido de lucha, que han sufrido un montón, que han sido criminalizadas, que han sido perseguidas por sus mismos gobiernos, y uno piensa, como joven, ¿cómo puedo llegar a venir y sentarme en la misma mesa que ellas y poner mis perspectivas de las realidades que está pasando el mundo, no solamente Honduras, sino que, por ejemplo, la región Latinoamérica? Entonces es como bien difícil desconstruir ese pensamiento. Y sí, no te voy a negar, hay muchas adultas que piensan de que qué están haciendo las jóvenes acá, que son violentas dentro de los mismos espacios, que a pesar de que vos pensás son activistas, son defensoras de derechos humanos, no van a hacer de menos tu comentario si lo hacen. Entonces sí es una realidad de que existe el adultocentrismo. Y ahorita recientemente estuve en el AIDS, fue una conferencia de VIH, que es el tema que trabaja mi organización. Fui acompañando a beneficiarias, fui haciendo bastante contenido de redes porque también soy oficial de comunicaciones. Y estuve en varios espacios y hay una temática que con el VIH se orienta bastante a la comunidad LGBTIQ+, y no se orienta tanto a la perspectiva de las mujeres, porque no, a nivel internacional no son una población clave realmente a comparación de Honduras y Latinoamérica. Por ejemplo, Honduras tiene el índice de mujeres con VIH más alto de toda Latinoamérica en comparación a la población LGBTIQ+. Entonces es bien interesante cómo nosotros estamos como haciendo acciones para que la mujer con VIH pueda lactar, que la mujer con VIH no sea esterilizada forzadamente. Entonces esto ya llevándolo a la mesa a nivel internacional, si era como, ok, sí, pero aquí vamos a hablar primero de la comunidad LGBTIQ+, y después de las mujeres. Ok, vamos a hablar de las mujeres trans, pero después de las mujeres cisgénero. Vamos a hablar de los usuarios de droga, que es una población muy clave en Europa, fue algo que me sorprendió bastante.
y ya después hablamos de las mujeres cisgénero. Entonces quedaban ya de último en la temática y habían realidades que habían que abordar, habían muy pocos espacios. Y aparte de eso, también había muy pocos espacios para jóvenes, solamente creaban como, ok, esto es el pabellón para jóvenes, quédense acá, no los queremos en las sesiones generales. O sea, y cuando íbamos a las sesiones generales o las experiencias de mis compañeros, eran como, no se les daba la oportunidad de hablar, o si se les daba la oportunidad de hablar, era como que, ay, qué joven, y estás en este espacio, y estás hablando, Muy marginados. qué joven estás. Entonces nos empezamos a cuestionar ese comentario de estar en espacios, en mesas, sentarnos en mesas con adultos, y como siempre recalcan el hecho de, pero es que miren, ella es la juventud. Ellos son los jóvenes. Hay que escuchar a los jóvenes. Nos escuchan y ya después todas esas ideas quedan descartadas realmente. Sí, no somos vistos como iguales en la mesa. Es un poco como cuando estás en la fiesta de 15 años y te van con los niños. Sí. Ajá. Porque no puedes sentarte a escuchar temas de adultos. Entonces, es un poco complejo porque digamos que en ese tipo de espacios donde se habla de varias comunidades que tocan un mismo tópico que se ha dejado bastante de lado. Porque se piensa que el VIH se quedó en los 80. Y no se sabe que pues al día de hoy sigue siendo una enfermedad que pues ya no mata tanto por la cantidad de resources que tenemos el día de hoy, pero pues que sigue quitando la vida a muchas personas y que también afecta para el resto, ¿no, Marcela? Yo siento que con el hecho de que mencionas de que no los escuchan, pero no los toman en cuenta, a mí se me viene bastante la frase de que no sos lo suficientemente grande para estar sentada en una mesa, pero no sos lo suficientemente joven para no estar participando. Sí. Entonces estás como en una confusión de, ok, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es mi rol? ¿Qué se supone que tengo que hacer? Y no es como que hayan una guía la cual vos tengas que seguir para poder estar ahí. No, vos te ganaste tu lugar, vos tenés estas ideas gracias a eso que vos estás llevando. Pero ¿cuántas personas en realidad, aparte de lo que estaba mencionando Miguel, de que somos el futuro, somos jóvenes? No, yo quiero ser el presente. Pero ¿cuántas personas en realidad se toman el tiempo de escuchar la realidad de estos jóvenes, la trayectoria que ellos poseen? Porque puede que estén jóvenes, pero están involucrados en políticas de los 14, sí. 15 años. Una trayectoria que llegan ahí a esos espacios a los 22, cuéntenlos, son 8 años de trayectoria, ya no es nada que hacer de menos, tiempo invertido. Entonces yo siento que, orientando un poco más mi pregunta, ¿cómo dirías vos que es ser un joven en este espacio con esta realidad? ¿Cómo podrías describirlo? Creo que voy a hablar de 2 puntos. Voy a hablar de mi experiencia personal y también voy a hablar de mi experiencia porque me ha tocado como acompañar y dar acuerpamiento y acompañamiento a varias beneficiarias, que yo también soy consciente de que soy muy privilegiada. O sea, bueno, Miguel y yo nos graduamos de un colegio que la verdad nos sacó bien, nos enseñó bien. He tenido un buen acompañamiento de mi organización, agradezco bastante hecho eso, nunca me han hecho ver de menos, me han dado la oportunidad de tener mi voz, han escuchado lo que tengo que decir, han tomado en cuenta mis ideas. Pero es bien gracioso cuando te salís de ese capullo de privilegios o de encontrarte con gente buena cuando ya estás en estos espacios, porque es eso mismo, o sea, eso de siempre recalcar de que sos la menor en los espacios o que sos la más joven. Ese aspecto de siempre como, ok, ¿y vos qué tenés que decir? O tal vez como aplaudir tus éxitos como demás, o sea, porque tal vez fuiste moderadora por primera vez en un panel o diste un discurso y que sea como te aplauden de más, que vos sabes que no le dirían todos esos como cumplidos a una persona mayor que está en este espacio porque es como, es mayor, ya tiene que saber hacer eso. Y también es que bien contradictorio porque está también la parte de, ok, sos joven, ya has hecho todo esto y como asumir de que ya sabes hacer las cosas. O por ejemplo con la parte tecnológica, es como, ok, pero es que obviamente vos sabes tomar fotos y ya sabes hacerlo. Vos naciste con el internet. Vos naciste con el internet, ajá. Entonces son cosas que mencionan bastante en los espacios internacionales, como de cómo no sabías de esta investigación o cómo no sabes quién es esta persona. Vos estás en el internet todo el tiempo. Entonces es bien gracioso porque hay veces que vos desconoces, o sea, nadie nace conocido, nadie nace con la sabiduría de todo. Entonces obviamente ocupas como cierto acompañamiento, cierto acorpamiento. Más de esto que son eventos que te manda la cooperación internacional, que son las que están invirtiendo en la sociedad civil, las que están invirtiendo en los jóvenes. Entonces
cómo es muy necesario dar ese acuerpamiento y ese acompañamiento. Y eso me lleva a las beneficiarias, jóvenes que, como decís, es su realidad. O sea, por ejemplo, con el tema de VIH, son jóvenes que tienen VIH, o sea, o nacieron con VIH o tienen VIH desde una temprana edad. Llevan mucho tiempo peleando sus derechos, informándose en su propia comunidad, y que ahora tienen la oportunidad y se les da la oportunidad de estar en estos espacios internacionales, pero recae mucho en lo mismo, como, ok, ya sabe cómo hacer esto. O sea, si ya peleaba sus derechos en una manifestación en su pueblo, obviamente lo puede ir a hacer en un espacio internacional. Pero, por ejemplo, no se toma en consideración el tema de la traducción de los idiomas en estos espacios. En la que yo fui no habían muchas sesiones que tenían traducción en español, y las que habían eran con inteligencia artificial. Y estamos hablando de personas que tal vez no saben cómo usar un teléfono móvil, saben abogar por sus derechos, pero la parte tecnológica tal vez no la saben tanto. Y es bien, nosotros lo decimos, es algo muy europeo el hecho de que hayan puesto la traducción por medio de tu celular, audífonos e inteligencia artificial, y no se le dio de ninguna educación a estas jóvenes de cómo acceder a estos diapositivos. Entonces a las otras jóvenes nos tocaba estarla guiando porque no las íbamos a dejar solas, pero los adultos o las personas que te mandan a estos espacios no se preocupaban de que esos pequeños detalles que hacen una gran diferencia los sepas. O dar como el acuerpamiento, como, ok, vas a tener esta ponencia, te vamos a poner enfrente de un escenario con gente que no conoces hablar y solo te estamos mandando así. Nadie te prepara para un foro internacional. Nadie te prepara, y son jóvenes que vienen y que después se empiezan a afrontar con estas cosas, y que obviamente después pueden quedar, fue un espacio muy violento, ya no quiero volver a asistir. Vos No, adelante, Marcela. nos emocionamos. Está bien, adelante. Que si vos pensarías de que esto los adultos lo hacen adrede para desmotivar a los jóvenes, para no tener una participación política. Yo siempre pienso las cosas como blanco y negro. Creo que sí, no. Creo que siempre me ha dado miedo esto de crecer, y yo digo, ¿será que cuando crezca voy a ser una adulta adultocentrista? Espero que no. O una adulta que no tomo conciencia. Es como cuando estamos hablando de por qué las personas que ya saben y atienden tantas víctimas de violencia se vuelven tan insensibles, es porque ya vieron mucha violencia. No es lo correcto, pero es algo que suele pasar. Entonces creo que es lo mismo, son personas que llevan tantos años trabajando, ya sea en incidencia política, en política, activismo, en los dos lados, gobierno o sociedad civil. Llevan tantos años y al final todos, o sea, vas a ver en sociedad civil y en los gobiernos que el discurso siempre va a ser por los jóvenes, para los jóvenes, ellos son el futuro. Siempre es así, en cooperación también. Entonces creo que es simplemente que llevan tanto tiempo trabajando, dejaron de ser jóvenes, ahora son estos adultos que tienen, no puedo decir más responsabilidades, porque la verdad, tanto un joven de 21 puede tener la misma cantidad de responsabilidades en un ámbito laboral que alguien de 50, pero creo que eventualmente se olvidan de lo que realmente quieren los jóvenes, o tratan de vivir la juventud por medio de los jóvenes, y es como, tal vez yo no tuve esto, pero yo quiero que los jóvenes lo tengan, pero les estoy robando el espacio. Entonces creo que sería de consultarlo con un psicólogo, porque honestamente no sé cuál es la raíz del problema de por qué existe adultocentrismo en estos espacios, con gente que se supone que debería tener un poco de conciencia social, o los mismos políticos que se supone que andan buscando un bien. Pero no sé, honestamente, creo que simplemente se olvidaron cómo ser jóvenes. Es un poco lo que mencionaba, por ejemplo, no sé si ustedes conocen al fotógrafo Gervasio Sánchez, un fotógrafo de guerra, el fotógrafo del New York Times y de muchos periódicos internacionales. Y él mencionaba que después de haber estado en conflictos donde le tocó tomar fotografías a niños despedazados, como menciona él muchas veces en sus entrevistas, hay una deshumanización de las personas. Porque como mencionaba Andrea, terminamos aceptándolo, es una normalidad. La guerra es normal, los conflictos son normales, la violencia es normal. Pero, como siguiendo un poco la línea de Marcela, que yo te iba a preguntar algo parecido a eso, probablemente estamos sufriendo una, más que deshumanización, digamos que una separación de el que las clases sociales están bien y simplemente van a estar. Porque imagínate tú mandar, no es lo mismo que tú mandes a un estudiante de Unitec a un foro en Tegucigalpa, por poner uno cualquiera, no vamos a irnos a Alemania, y mandes a un estudiante de un colegio público de la López. ¿Qué tanto sabe una cómo comportarse como la otra? ¿Qué tanto realmente sabe del tema que se está hablando
Imagínate que yo mando a Marcela a un tema o a una conferencia de física cuántica. ¿Qué tanto sabes tú de física cuántica? Yo creo que me agarran en curva ahí. Entonces, ¿qué pasa? Mando a alguien que no sabe o que Pero tiene creo una gran que iniciativa. te ¿sí? voy a interrumpir ahí, Sí, sí. pero creo que es más una cuestión de que el discurso va a ser distinto. Claro. Porque, por ejemplo, un estudiante de Unitec, la realidad es que es muy privilegiado, o sea, el Sí, simple claro. hecho de estar en esta universidad es algo de mucho privilegio. Entonces, ponerle de que vas a hablar bastante de, no te puedo decir tampoco que no viviste esa realidad, pero probablemente vaya a hablar bastante de lo que le enseñan en el aula, Claro. de lo que se instruye en las redes sociales, en TikTok y tal, a comparación de esta otra persona que probablemente, o sea, que sea, por ejemplo, poblaciones encarecidas. Sí, claro. Va a hablar, su discurso no va a ser tan político, pero sí va a ser más desde su experiencia. Entonces, ambos discursos son muy importantes porque uno va a apelar como, ok, yo ya sé estas leyes, tal y tal y tal y tal, y tengo el conocimiento de cómo funciona el sistema. Pero la otra persona va a ser como, tal vez está enfrente mío el director de UNICEF y yo le voy a decir, hey, los niños se están muriendo, los niños no tenemos que comer, los niños no tenemos educación. ¿Cómo vamos a ir a la escuela si ni siquiera tenemos sanitarios limpios? Entonces, obviamente, el director de UNICEF va a decir, pucha, es cierto, hay que invertir en esta comunidad. Y lo va a terminar de rematar el de Unitec diciéndole como, ok, pero este es el plan, esta es la propuesta y esto es lo que tenemos, esto es en papel. Ya ves la realidad, invertí en esta propuesta. No, claro. Yo lo que planteo es, se ocupan de ambos lados, pero lo que voy yo es un poco lo que mencionaba Marcela y a lo que el punto de injerencia que iba a mencionar yo. ¿De qué te sirve a ti mandar a dos clases sociales muy distintas que uno tiene un conflicto planteado por sociedad porque el estudiante de Unitec ve de menos el estudiante de afuera por temas de clases sociales y se llega a la conferencia? No planteemos Tegucigalpa, planteemos Japón. El estudiante que manden de aquí o sabe por lo menos inglés como Sí. mínimo o mandan a alguien que sepa el idioma. Sí, sí, sí. Yo mando a cualquiera de ustedes dos ahí, no van a saber qué hacer porque no saben ni de japonés. Entonces, ¿qué pasa? Viene no solo la clase social es en conflicto, viene ahora el que La Sí. barrera de idioma. se viene la barrera de idioma, que ¿por qué no sabe el idioma? ¿Por qué no puede pagar las clases? Entonces, planteando un poco lo que mencionabas tú, las jóvenes o los jóvenes que no sabían cómo utilizar la inteligencia artificial, ¿por qué no la saben utilizar? Porque nunca se les enseñó y porque a los organizadores no les interesa enseñarles, porque les interesa llenar fichas de que, si vino a Honduras, Sí. sí, cumplían que viniera a Honduras, cumplían que viniera a tal organización. No les interesa realmente qué tanto se vaya a hacer un cambio en ese país. Les interesa llenar un formulario porque son los que da bien, digamos. Quedamos bien todos. Como mencionabas tú, UNICEF queda bien en escuché. ¿Lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Eso ya queda a mí, pero lo escuché. Sí. Entonces es un poco complicado porque luego se dice los espacios. Si los espacios están, por ejemplo, yo ahorita busqué foros internacionales para jóvenes y me salieron 60 Sí, un foros. montón. Pero al final de cuentas, de esos 60 foros, ¿qué tanto realmente hacen injerencia en Honduras? No sé, Marcela. No solo siento que la injerencia en Honduras, sino la injerencia a nivel mundial. Porque también tenéis que recordar que muchas de las ideas que nosotros traemos, y las dice un estadounidense, ¡wow! Sí. Iluminado. ¿Qué hombre tan increíble, y más que hombre, pues, espérame, Hombre empecemos blanco. desde hombre Privilegiado. blanco Hombre de blanco clase privilegiado. alta que metida en la política. ¡Wow! Y ¡Qué tiene genio! conciencia social, no puede ser. ¡Wow! O sea, cómo él pudo hacer eso y está metido en foros internacionales. ¡Wow! Ese hombre es muy estudiado. Pero ahora, si lo van a decir una mujer de Perú, Sí. una mujer indígena de Prieto. Perú, Porque nos fuimos de la línea. Ustedes también mencionan el hombre blanco privilegiado, ojo azul. vaya, tal vez no solo vaya un hombre, un hombre de Perú, vaya, para mantener la misma línea de género. Un hombre de Perú, indígena, lo dice él. Wow, un indígena. Y él, ¿cómo él le ha de haber costado estudiar, ¿verdad? ¿Y Como si lo ahí no dice en tiene- inglés? Y si lo dice en inglés, wow, ¿cómo aprendió inglés él? Allá, yo que yo sepa, ahí no aprenden inglés. Ahí solo en idioma náhuatl. No, yo creo que no es náhuatl, Hablan- náhuatl es de México, pero Hablan ya. solo hablan ahí pues, la misma esa lengua. Y está este sesgo de clases de que por qué una persona que viene de estas comunidades no puede tener el mismo impacto que va a tener un hombre blanco de clase alta en Estados Unidos. Y nosotros vamos a tomar más en cuenta a este hombre porque nosotros tenemos vendida la idea de que Estados Unidos es lo mejor, lo más bello, lo más hermoso del mundo. Wow. Y sí, yo no voy a dejar de lado de que Estados Unidos, educarte en Estados Unidos te abre muchas puertas y las sabes aprovechar, te da muchas oportunidades. Pero también tenemos que ver la otra realidad de que
tenemos que ver los problemas económicos, problemas sociales que tiene Estados Unidos. Ahorita podemos ver el problema político que está teniendo, siguen viendo a la primera mujer corriendo Sí. para la presidencia y que tiene descendencia afroamericana, inclusive un poquito creo que asiática, entonces se le está inclusive cuestionando su Derecho. su derecho, o sea, le están diciendo me disculpan la palabra, qué tan negra sos vos, qué tan afrodescendiente sos, qué tanto tenés vos aquí, porque yo te veo acá. Y a Donald Trump no se le Ajá, y a cuestiona Donald que violó no se le y cuestiona nada. compartió pornografía infantil. Entonces, a esto es lo que quiero llegar, de que, ¿por qué se le tendría que cuestionar a una persona su espacio dentro de esa persona? Es un ser humano, se lo ganó, independientemente de la razón por la que esté ahí. Y sí estoy de acuerdo de que tendría menos noción, porque por lo mismo que se le ha negado tanto a este espacio, él no sabe cómo desenvolverse. Sí. Le ha costado el doble de lo que le va a costar a un estudiante que se ha podido plasmar las cosas en papel. Entonces yo siento de que no se le tiene que cuestionar este espacio, sino más bien darle la misma importancia a la cual se le daría a un estudiante. Pero siempre facilitarle estas oportunidades, tomar en cuenta su trayectoria, de dónde viene, y más que todo tener esto bien especializado. Va a ser un poco más complicado por la organización porque son un montón de personas, pero también tenemos que tomar en cuenta de que si nosotros queremos ver un cambio, va a costar. Sí. No va a ser fácil. Creo que también es la cuestión academicista. Creo que antes de entrar, ¿cuántos años llevo en esto? Casi 3 años. Antes de entrar en esto, creo que yo era de las que pensaba también como, ay, Naciones Unidas, y que yo quiero estar en ONU, y cosas así. Y hasta de chiquita en los Scouts era como que, ay, sí, yo quiero ser embajadora de la paz y cosas así. Y solo pensaba como, ocupo un título universitario, ocupo un máster, ocupo un doctorado. Si no, yo cómo voy a estar sentada en el foro de tal cosa, o cómo voy a estar yo hablando con gente de Naciones Unidas. O sea, ese era como mi pensamiento. Y una vez entro a estos espacios, conozco un montón de activistas, tanto hombres como mujeres, y me voy dando de cara de que hay personas ganando increíblemente bien que no tienen ni siquiera un título universitario. Personas que están viajando por el mundo haciendo incidencia y que vos los miras, o sea, ni siquiera tienen un título universitario, hablan desde su experiencia, hablan desde... porque vos los mirás y escuchás y tienen una pasión por el hecho de luchar por sus derechos. Personas que, bueno, me gustó bastante como Miguel nos estaba diciendo cosas de El Salvador, porque Miguel no está olvidando que él es de El Salvador, de que él es de donde nació. Y eso es algo que hacen muchas personas que están en estos espacios, y es como recalcar. Nosotros tenemos algo que dicen de que si no todo lo que decís y lo declarás es político. No en el tema de político como gobierno, sino político en el sentido de vos como un ser político. Que, por ejemplo, por ejemplo, el hecho de yo nombrarme feminista, el hecho de yo nombrarme activista por los derechos de las juventudes, yo nombrarme una mujer joven de 22 años. Creo que Miguel me decía, ay, la edad no importa, y yo como, sí, la edad importa porque me estoy nombrando como una mujer joven. Todo eso es como recalcar que vos venís de esto. Yo en los espacios internacionales me nombro como, hey, yo soy de Honduras, soy de Latinoamérica, sí es cierto que sé hablar inglés, pero yo vengo de Latinoamérica y a mí me encantaría estar en estas sesiones y que pudiera escuchar el idioma español. Entonces eso es algo que mucha gente defiende. Hay mucha gente que sí sabe inglés, que está en estos espacios y empieza a hablar en español, da sus respuestas en español, porque ellos están defendiendo el hecho de que están en un espacio internacional, pero que por qué nosotros nos tenemos que adaptar a un idioma y ellos no se toman ni siquiera el costo de adaptarse a nuestro idioma. Muchos cooperantes, muchos gobiernos que vienen acá, no se toman ni siquiera la molestia de aprender a decir gracias o por favor o hola en nuestro idioma, sino que ¿cómo voy a trabajar en un gobierno y quiero trabajar en una embajada de Taiwán si no sé el idioma? ¿O cómo voy a tratar con gente de China si no sé el idioma? ¿Por qué ellos no pensarse? ¿Cómo voy a tratar con gente de Latinoamérica, que hay tanta gente que habla español? ¿Y cómo voy a tratar con ellos si yo no sé español? Solamente voy a ir ahí a esperar que me tengan alguien que sepa chino, o que sepa inglés, o que sepa, inglés y chino, que son los que más abundan en estos temas. ¿Cómo yo voy a ir a que me esperan a que me vengan con alguien de ese idioma? Pero yo no me voy a tomar la molestia de aprender el idioma del lugar donde voy.
hay personas de inclusive Naciones Unidas que llevan años trabajando en Latinoamérica y que nunca se han tomado la molestia de aprender el idioma y que están viviendo acá. Igual yo creo que uno de los requisitos para vos trabajar dentro de la ONU es ser fluido en francés. Sí. El Francés, idioma de la inglés. diplomacia. Idioma Ajá. de la diplomacia. Ajá. Eligieron el más feo, pero ni modo. Pero, siguiendo con el tema, lo que discutíamos antes, el tema de que los espacios para estas juventudes se vuelven un poco complejos, porque como mencionaba Andrea, es complicado cuando tu activista o cuando el donante, en este caso, que es quien tiene el dinero, no le interesa, porque vamos un poco a lo mismo, mencionábamos antes con Andrea, y es un poco lo que se discute en la cooperación internacional. USAID da fondos a quien le pida fondos, Sí. porque tienen el dinero para darlos. Pero en muchas ocasiones también es como lo contradictorio de que solo les interesa que el resultado sea bueno. ¿Cómo lo ejecuten? Pues ya es tema de ustedes, se contrata a alguien para evaluar si se hizo bien o no. Pero cuando vamos a los centros de USAID, que yo he tenido la suerte de ir a muchos, muchos de los líderes que andan ahí son estadounidenses que no saben hablar español, no les interesa porque andan un traductor al lado. Y se vuelve complejo. Oye, sacar la expresión me dijo que ibas a decir algo, dime. Sí. No, y disculpa que te corté la línea, pero yo también he visto de que cuestionan bastante la pronunciación que nosotros como latinoamericanos tenemos del inglés. Sí. Y ellos llaman, hola, ¿cómo estás? Ah. Entonces, ¿por qué, o sea, con qué derechos venís vos a decirme cómo yo hablo el inglés en un espacio que me costó ganarme y que vos, desde tu privilegio, me venís a decir, no puedes hablar inglés, No lo decís bien. decís bien, aprendí a decirlo bien y comunícate bien. O, Sí. el O típico- te miden el nivel de inglés, como, eso es A1, B2, que no sé cuánto, y sí. No, y es un poco triste porque, bueno, lo comentábamos con Andrea antes, yo tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos durante casi 2 años y fue tan lamentable que después de tantos años aprendiendo inglés, llegué a un Chick-fil-A y lo primero que me dijo a mí, la persona que estaba delante es, ¿eres latino? ¡Guau! Y fue como, wow, o sea, voy llegando al aeropuerto y lo primero que me recibe es, no eres de aquí, ¿verdad? O sea, entonces creo que es un poco frustrante porque se vuelve ponerte a la defensiva al que viene, porque es ok, ya me discriminó porque no sé hablar muy bien el inglés, o porque no le gustó cómo hablo, y ahora si me pongo a hablar de un tema que va a afectarlos a ellos, porque hablando solo temas de juventudes, luego si nos ponemos en temas de derechos o en temas de igualdades, no les gusta hablar de estos temas, y más porque le estás tocando algo que no le gusta tocar. No. Fue algo bien gracioso porque yo no estuve ahí, fui otra amiga, otra compañera que fue a este evento de AIDS, me dijo, oíme, yo no sabía que yo nunca había sentido el adultocentrismo tan fuerte hasta ahorita que fui a este espacio, me dice. Que dice que estaba en una sesión y que estaban hablando con otras mujeres y que vino una mujer me dijo que tenía como sus 50, 60 años y que estaba en una mesa redonda con cooperantes y que la mujer vino y dijo, pero ¿y por qué todos los fondos están yendo para los jóvenes? Yo no entiendo, es que ya deberían dejar de invertir en la juventud, ellos ya están bien. Y que ella se quedó como... Y la mayoría de gente ahí eran jóvenes. Lo dijo enfrente de un cooperante. Entonces sí fue como bien fuerte, me dijo ella de que se sintió bien chiquita, como, ¿y ahora qué digo? O para no ponerlo tan lejos, sino que aquí mismo en Honduras, es que tengo bien arraigado el hecho de defender los derechos de las juventudes en todos los espacios, porque aquí es bien violento. Tengo un amigo que estudia, es abogado ya, tuvo una capacitación con el Foro de Mujeres por la Vida en un espacio donde ellas capacitan, o sea, es de ver ni siquiera el gobierno, sino que de las organizaciones capacitar a los a los operadores de justicia sobre cómo atender estas situaciones de violencia de la mujer. Y dice que dentro de ese espacio estaba esta organización que fueron Mujeres por la Vida, hablando de cómo atender las denuncias de víctimas de violencia sexual, como la parte humana, de que no tenés que recriminalizarlas y toda esta parte, y que todos los adultos y adultas estaban como, ay no, pero es que yo no sé si puedo decir malas palabras acá. Si es dentro de lo que se... Bueno, imagínense lo que voy a decir en el nivel Sí. mala palabra. Entonces el compa vino y dijo como, es que si es trabajadora sexual, yo no le puedo tomar su declaración porque no es válida y no me importa. Lo dijo enfrente y todas las mujeres abogadas y las otros abogados adultos
empezaron a agarrar a las mujeres de Foro de Mujeres por la Vida como si fueran, o sea, como, ¿ustedes por qué me están viniendo a decir a mí cómo hacer mi trabajo? Entonces que me dijo que los jóvenes trataron como de apoyarlas, como que los jóvenes no piensan así y que sí trataron como de ponerse al brinco con los abogados más viejos, pero fue una cosa de que hasta los jóvenes les dijeron, vos cállate, apenas llevas un año acá. No, vos cómo puedes opinar de esto, o es que venís empezando, no, ni has atendido tantos casos. Y, o sea, me sorprende porque le digo, ¿cómo nosotros que venimos empezando, si volvemos a ese argumento, tenemos más conciencia social? Porque no es que, creo que vos empezabas el podcast hablando de que la juventud y que se cuestiona el hecho de que Xiomara sea presidenta. Se ha visto una ola increíble de jóvenes aquí en Honduras que ya están cansados. O sea, al final, quien puso a Xiomara en el poder no fueron los adultos, fue la misma juventud que venía de una dictadura, que estaba cansada de esto, que al final pues caímos en algo que no es mejor, pero que por lo menos ya no es una dictadura, pero al final fue el voto de las juventudes la que logró ese gane. Si no nos gusta cómo está haciendo el gobierno Xiomara, obviamente en las próximas elecciones la misma juventud va a buscar la manera de que estemos mejor y va a seguir haciéndolo. Y es algo que se ha visto en toda Latinoamérica, que los jóvenes realmente están haciendo incidencia, realmente tienen ganas, realmente están empezando a tener bastante conciencia social. Pero el problema es que las personas tomadoras de decisiones, las que están tanto en cooperación internacional, gobiernos, Naciones Unidas, las que están con poder, las que tienen el poder, la última palabra, son adultos que han perdido completamente su conciencia de clase porque ganan mucho dinero, obviamente. Son personas que han olvidado de dónde vienen porque no es que hayan nacido en una cuna de oro todos ellos. Y también son personas que se olvidaron cómo ser jóvenes y son personas que, como te decía, ya están deshumanizadas. Y eso es una ola que se ha venido a ver, o sea, grupos antiderechos, gobiernos de derecha, inclusive los mismos gobiernos de izquierda que existen en la región no son ni siquiera gobiernos de izquierda, lo vemos en Venezuela, lo vemos acá. Entonces, sí es bien difícil porque la situación en Latinoamérica está bien difícil para los jóvenes, porque saben que tenemos el poder, saben de que tenemos la voz, saben que ya no, que no somos tontos, no es ni siquiera que nos cuestionan. Creo que eso me responde la pregunta que me hacía ya ratos, es de, ellos saben que en cualquier momento nosotros podemos venir y tomar su lugar, por así decirlo, eventualmente lo vamos a hacer, pero tienen miedo de eso. Creo que esa es la respuesta de por qué nos hacen de menos. O sea, saben que tenemos el poder y nos hacen de menos. Hay una anécdota que a mí me gusta contar bastante. Es un poco fuerte comentándola de esta manera, pero ya que salió el tema. A Marcela creo que no se le ha comentado todavía, no ha salido el tema en el podcast. Estábamos trabajando con la alcaldía aquí, ya había tomado posesión, no voy a dar nombres, pero ya había tomado posesión nuestro queridísimo alcalde aquí en San Pedro Sula. Acababa de tomar, llevaba tal vez unos cuantos meses. Y teníamos que darles una charla sobre los ODS. Nada complicado. Preparamos la charla, iba a durar, nos dijeron que podíamos durar 15 minutos, porque era el tiempo que tenía él. Entonces teníamos que resumirle todo lo que teníamos planeado para el desarrollo aquí. Empezamos a trabajar en eso, estuvimos como un mes y algo preparándola. Cuando llegamos a la alcaldía, estamos con todos los cooperantes que íbamos a estar trabajando, estábamos trabajando con Said, y se sienta el alcalde y nos dice, voltea a ver a la pantalla, y pues los ODS cada uno es de un color distinto, ¿no? Y se sienta y dijo, ¿y esa bandera de homosexuales qué? Y nosotros, y dijo la chava que estaba al lado de él, que era su asistente, le dijo, no, ¿cómo que? No, son los ODS, le dijo. ¿Los qué? Los ODS. Ya, palabra nueva que inventaron, no, LGBTQODS, no sé, le dijo. Y fue muy triste porque el hombre se levantó y dijo que él no iba a recibir una charla de, no voy a decir la palabra, pero dijo una charla de homosexuales. Él no iba a recibir eso y se fue. Y nos toca pues replantear todo, darle la charla a su asistente y pues es muy lamentable porque pues es una persona que llega al poder, que se le vota para que llegue al poder y que ya estando ahí nos damos cuenta que es una persona bastante incompetente al momento de escuchar porque pues los políticos se tienen mal planteados, no toman decisiones, están hechos ahí para representar al pueblo y son gente que pues o uno no tienen los niveles de estudio para estar ahí representándonos o no tienen las ganas de escuchar al pueblo tampoco, porque como llegaron al poder, ahora me toca a mí. Entonces, yo comparto un poco lo que mencionaba Andrea, creo que el tema del pensamiento de los adultos, o los adultos en la política más que otra cosa,
o los dinosaurios, como les plantea mucha gente, Sí. están ahí, llevan tanto tiempo en el poder que ya no les gusta el cambio tampoco. Entonces, no sé, Marcela, si tú tienes alguna anécdota parecida a este tema. Pues mira, más que todo, apenas tengo un año en la carrera, estoy empezando mi segundo año. Estoy chiquita. No, mentira. Pero sos más inteligente que Miguel. No, broma. Ustedes no puedes hablar. Pues mira, más que todo yo aún no he podido tener la oportunidad de estar en estos espacios, pero créanme que me muero por poder estar en estos, poder escucharlos más que todo, ver cómo ustedes han tenido esta trayectoria. De verdad me parece impresionante cómo es poder ver cómo alguien tan joven ha podido desempeñarse en estos espacios, y a mí me causa mucha ilusión de que, yo quiero hacerlo antes que ellos. Quiero ir antes. O sea, Así esta era es mi yo, no te meta. preocupes. Esta es mi meta. Tengo que hacerlo antes. Pero sí me pongo a pensar y me da como un desaire. Como este desaire, no me imagino cómo ustedes de haber sentido este desaire. Pero siempre diría yo, de este desaire, poder levantarse y poder decir, yo no voy a terminar así. Si yo llego a este puesto, yo no voy a terminar así. Pero planteárselo, ¿verdad? Porque Sí. como mencionan, uno llega, muchos de estos adultos, más que todos, no quieren el cambio por la amenaza al status quo, porque es como mencionábamos en el capítulo pasado. Si va a ser algo que a vos te va a quitar tus privilegios, vos lo vas a empezar a cuestionar. ¿Por qué se me va a quitar eso si nadie antes lo había cuestionado? ¿Por qué ahora es esto? ¿Por qué yo tengo que dar esta posición? Yo estaba bien, ellos estaban bien, y vos empezás a cuestionarlo. ¿Por qué ahora ellos ya no se les va a empezar a reconocer tanto su voz, y es más de tomar en cuenta lo de los jóvenes? ¿Por qué ahora las personas de la comunidad LGBTIQ+, van a tener no más derechos, sino van a tener mayor incidencia política que una mujer biológica o que un hombre? Porque ellos tienen ahora mayor voz, porque ahora surge con mayor fuerza el movimiento feminista, de que ellos son los que nos quieren quitar los hombres. Entonces uno empieza con que esta amenaza, siente esta amenaza hacia sus privilegios, y obviamente Sí. uno es de esa posición de poder y sabe que tiene el poder para usarlo, no lo va a dejar. Sí. Y eso lo miras en todos los grupos. O sea, creo que algo que también fue un gran choque. Creo que soy una persona bien optimista y pienso que todo el mundo es muy bueno. Yo no pienso tanto así. Y creo que es lo mismo, o sea, porque es algo que yo le dejo claro a todo el mundo. O sea, no porque alguien sea de la comunidad LGTBIQ+, porque sea activista de la comunidad LGTBIQ+, significa que vaya a ser una buena persona. No porque sea gay, no porque sea homosexual, sino porque su ser como persona puede ser bueno o puede ser malo, en el puro sentido del bien y el mal. O que una mujer sea feminista. He conocido muchas personas que se nombran feministas, tienen carreras increíbles, pero que han sido violentas con amigas mías, que han sido violentas conmigo, en espacios que se supone que son seguros. Entonces, es eso mismo de no asumir que una persona, porque esté en estos puestos, sea activista, o sea de derecho, o sea un político, o sea, lo mismo de color político que con lo de Venezuela. Tengo muchos amigos que también son activistas, pero son de izquierda, socialistas y todo eso, y apoyando el gane de Venezuela. Y es como, no tienes conciencia social de ver cómo está Venezuela, cómo la gente está sufriendo, y te estás dejando llevar por tu color político. Entonces, es eso de que las personas llegan a esto y es como, pero desde mi privilegio, en un país que no está pasando este tipo de dictadura, yo te puedo decir y te voy a apoyar esto, pero te estoy hablando, ni siquiera estoy viviendo ahí. O desde el asunto de, pero yo tengo este puesto en esta organización, estoy ganando tantos millones, pero estoy ganando tanto dinero, estoy bien, ya tengo mi casa, tengo mis hijos, y decir, ¿cómo va a venir esta niña a quitarme mi espacio en este foro? ¿O cómo va a venir esta niña a estar en este lugar? Entonces creo que sí es como más una cuestión de dejar de ver las cosas como blanco y negro, sino como gris, y a partir de ahí ir haciendo tanto mapas de poderes, empezar a tener estas conversaciones entre los mismos jóvenes, o no estás haciendo incidencia dentro de tu misma universidad, ver que están estos patrones, o entre tus mismos compañeros que se den estos patrones, y ver como, ¿qué acciones podemos tener? Y no quedarnos callados ante las desigualdades, ante las injusticias. Me parece un poco interesante lo que menciona Andrea. No sé si, yo creo que ya pasaste historia 1, Marcela. Ya Va. pasé todas las historias. Ah, A la primera. eso. Es mi mayor logro. Entonces, algo interesante que, por ejemplo,
el caso de los países izquierda, que muchos de ellos tanto que critican al capitalismo y cuando llegan al poder, Son capitalistas. todo lo tienen para ellos. Sí. Entonces es un poco frustrante porque también tenemos el caso de jóvenes que llegan a puestos y que no quieren escuchar a los jóvenes. Porque entonces se vuelve contraproducente, porque el joven que tanto tiró el discurso de vamos a estar juntos, cuando llegan al poder se olvidan de los jóvenes. ¿Y Sí. por qué? ¿Qué pasa? Quieren sentarse en la mesa de los grandes, ya no quieren sentarse en la mesa de los niños, ¿Y cuál es porque la estrategia? pues, hacer lo mismo, tirar a los chavos para atrás. Entonces es un poco contradictorio, ¿no? Porque pareciera que cuando damos un paso para adelante, damos tres para atrás. Y a la juventud en nuestros países, lastimosamente, en temas políticos, se tiende mucho a tildarnos de, uno, falta de experiencia, porque se dice en un trabajo tú vas y te piden, se te pide 5 años de 5 experiencia. años de experiencia laboral. De Cuando, experiencia y cuando te te- acabas de graduar. cuando te acabas de Y si graduar. sos mujer, prueba de embarazo, porque embarazadas no contratan. Hacer pruebas de bueno, VIH también es ilegal. ah, Mm, Sí, hacer pruebas de embarazo es que te Ilegal las pidan así también. como upfront. Es ilegal. sí. No pueden hacer eso. ¿sabes que según el Código Internacional también está prohibido que te pidan una foto para tu currículum? Y cuando yo fui a dejar mi currículum a la Academia Europea, cuando di clases ahí, me dijeron, ¿pero y su foto? Y yo, no, pero es que no la puse. Usted tiene que poner foto, si no, la próxima le van a regañar en el próximo trabajo. Sí, porque eso es algo muy de aquí. Sí. Se plantea mucho el que para evitar que si tú eres feo, y por eso creo que Ay, no... Porque Ajá, por tu apariencia no se puede, o sea, se tiene que dejar llevar por tu, por tu tu hoja, experiencia. tu por experiencia, hoja. tu currículum, no Yo- por tu... Les voy a contar una experiencia. Okay. Yo más que todo, yo estoy de part-time de como community manager en una empresa de reclutamiento. Oh. Más que todo ellos se dedican a lo que es el reclutamiento y asesoramiento para empresas. Entonces, más que todo, yo veo como los asesores, a los asesores se les exige de que como ellos llevan varias empresas, varias cadenas de restaurantes, los mismos restaurantes piden que las cajeras sean bonitas o que no sean gordas. ¿Qué nivel? O que sean de tez clara, Wow. porque ellos no van a aceptar por la imagen o porque simplemente los dueños, porque hay un caso bastante cómico de que la esposa del dueño es bastante celosa y que quiere mostrar a mujeres feas para que su esposo no se vaya. Y soy bastante como esta discriminación, uno lo ve en estos espacios chiquitos, cositas de todos los días, que puede ser que esa cajera que usted ve que le está cobrando todo el proceso que tuvieron que haber pasado para contratarla. Y Sí. es como, y le piden que no esté embarazada, que de 20 a 40 años, mujer, que no tenga enfermedades sexuales, no tenga drogas. Bueno, lo de las drogas es entendible porque eso es uno del trabajo, pero sí te piden esas cosas. Pero te piden todo este montón de cosas y ya es clara. Y es como, yo vengo a trabajar, señor. No vengo a tirármelas de bonita. Sí. No vengo a hacer otra cosa, no. Yo vengo a estar ocupada y a que usted me pague por mi trabajo. No, No, y vengo a los tirarlas hombres de solamente es bonita. como, Con que usted no sea drogo, está bien. licenciado, no me vino en shorts. Ey, No que me ten- vino que- con gorra. Que tienen que encontrar los shorts. Chinito, no te dejan entrar a la disco ni siquiera en shorts. Entonces, sí, ¿Sí? yo diría que más Qué que mala todo, onda. ya para ir concluyendo lo que es este capítulo, a mí me gustaría terminar con preguntándote a ti, Andrea, que ¿cuál sería tu recomendación desde una joven que ha participado en estos foros internacionales, que ha visto lo choqueante que es esta realidad y se ha enfrentado a estos obstáculos? ¿Qué le podrías decir tú a un joven que está interesado en estos foros? ¿Cuáles serían tus recomendaciones, tus tips? ¿O qué cosas evitar, qué cosas ir haciendo? Número 1, que algo que yo no sabía hasta después, no necesitas pertenecer a una organización, a una universidad o a cualquier cosa organizado para asistir. Lo puedes aplicar a muchos de estos foros solamente por ser joven, por ser vos. Mucho que toman en cuenta para la beca son obviamente un buen ensayo, un buen propósito, por qué quieres ir ahí. Número 2, creo que sería como no dejar de lado de, si tenés el privilegio, o sea, no dejar de lado que tenés como tus privilegios, ya sabes inglés y tal, pero tener siempre en mente de que hay personas que tal vez no tienen estas facilidades, que también están en estos espacios, entonces que trates de ayudar. Y número 3, que si te hacen ver de menos, levanta tu voz, o sea, no tengas miedo en decir algo que no te parece correcto, no tengas miedo de pensar que ya no te van a volver a invitar a estos espacios, de que no vas a estar en esto, o que no te lo mereces. O sea, si estás ahí es porque te mereces ese lugar en la mesa, es porque tienes una voz, tienes un voto, tienes una decisión y tienes que saber muy bien por qué vas a ir a hacer tu incidencia, porque al final de cuentas esto es pura incidencia política. Es muy fuerte porque mencionábamos ya para finalizar con todo este tema, que la verdad es que
como lo planteábamos, que ahí siempre uno plantea el tema y nos terminamos moviendo a otros porque pues las conversaciones siempre se mueven. Pero el tema juventud, divino tesoro, como decía un poeta latinoamericano, es un tanto fuerte porque se nos plantea mucho como el futuro, pero ese futuro nunca llega. Ya somos el futuro. Pero ya somos el futuro. Somos la realidad. Pero no le gusta el cambio generacional tampoco. Entonces se vuelve complejo porque luego si llega un presidente muy joven dicen no está preparado. Si es mujer, no es hombre. Si está muy viejo, ya no sirve como Biden. Entonces se vuelve complicado porque a la gente tampoco, nada le termina gustando. Sí. Entonces yo creo que yo sacaría también un poco, como mencionaba Andrea, pero más por el lado de que a la gente nunca le va a gustar lo que uno dice porque no somos monedita de oro. Sí. Nunca le vamos a caer bien a todo el mundo porque no somos María Teresa de Calcuta. Pero sí creo que es importante el que se digan las cosas como se tienen que decir muchas veces, aunque no le gusta a la política. Porque es muy políticamente correcto el decir, no, es que mañana, no, es que el siguiente día, no, es que sí, señor, lo que usted diga. Pero también a la juventud se nos ha maestrado muchas veces de esa manera. Y los cambios generacionales, pues como mencionaba Andrea, que es alguien que no está metida en política porque tú no estudiaste política y que ya estás en espacios políticos. Porque, bueno, lo mencionábamos, ¿no, Marcela? En el primer capítulo, tú lo mencionabas con la LIC, el que el ser humano es un ser político por naturaleza, porque se cree mucho que los partidos políticos son política. Se cree que la política partidaria es toda la política, sin embargo, uno desde el momento que nace siendo hondureño, desde el momento que nace, uno ya está ejerciendo política. Sí. Pasaste introducción al derecho, ¿verdad? De saber, artículo 1. Un ser político, sí. Era lo mismo que yo decía, todo lo que mencioné es político. Claro. Entonces yo creo que, bueno, se nos hace corto el tiempo, pero tenemos pensado por ahí también, ¿verdad? Un pequeño episodio más adelante contigo también, porque hay que hablar más de estos temas, porque no es alguien que está en el aula de clase y que aprende el aula de clase, es alguien que no fue al aula de clase y que estuvo en el lugar. Entonces yo creo que eso es algo que también es importante para la gente que nos escucha, nuestros 2-3 seguidores fieles, el que estos espacios se puede llegar sin haber estudiado este tema y llegar ahí y no hacer el ridículo, porque llegar ahí y decir, hey, yo quiero volver. Aún cuando se ven las adversidades, como pasó en Alemania, pero decir, bueno, hey, eso no me va a detener a mí, voy a seguir yendo y voy a disfrutar al máximo y voy a sacar el provecho que se puede sacar. Así que no sé si Marcela tiene algún comentario para sacar también, ya que nuestra querida invitada y yo ya cerramos. No sé, Marcela, ¿tiene algún comentario? Más que todo, hablándolo desde la perspectiva de una persona que desea ir a estos espacios, se ha imaginado 1000 veces en estos espacios. Yo creo que yo podría terminar de que, a pesar de que la vista no es muy alentadora, de este mismo desaire que te mencionaba, uno poder sacar el combustible para poder seguir adelante, que esta misma impotencia que uno siente que ¿por qué no me escuchan? Sino gritar más fuerte. Era como lo mencionaba mi queridísima abogada la temporada pasada. Quiero mucho, abogada, si está escuchando esto. Que por qué yo tengo que luchar por un espacio en el cual yo ya estoy, en el cual a mí yo ya estoy, ¿por qué tengo que luchar por esto? Entonces, ejercer eso de que nosotros ya estamos ahí, y si no nos escuchan, gritar más fuerte. Si nos cierran las puertas, abrir otras, construir ventanas. No solo hay puertas, hay ventanas, uno puede excavar, hay 1000 oportunidades si uno se lo propone. Hay muchas. Saber aprovechar las oportunidades que nos da y aprovecharlas al máximo. Y si no hay oportunidades, crear estas oportunidades. Desde como jóvenes, empezar un pequeño proyecto en nuestras comunidades puede significar el inicio. Es que una frase que a mí me encanta es de que recuerda dónde estás porque ahí es donde estás, puede que sea la puerta a la cual una vez le rezaste a Dios que te abriera. Entonces es bastante interesante poder ver eso. Yo les motivo a ustedes jóvenes que tal vez nos están escuchando que por favor no se desanimen, denle. Y si yo puedo, ustedes van a poder. Entonces, para que sigan adelante. Más que todo, terminamos con este capítulo hoy. Te agradecemos mucho tu participación, Andrea, que nos haya aceptado esta invitación con Miguel y conmigo. Más que todo, estás súper invitada para cualquier otro espacio, cualquier otro capítulo. Y más que todo, terminaríamos con esto. Nos vemos. Chao. Muchas gracias, Andrea.